la creatividad humana le gana a las IA. Esta afirmación es polémica porque va en contra de la narrativa actual que nos dice que las IA aportan un montón de herramientas beneficiosas para los emprendedores, sobre todo en la creación de ideas y en el aumento de su productividad. Mediante la creatividad, un emprendedor puede lograr crear ideas, realmente ideas nuevas, novedosas, y también generar soluciones que aporten valor. Porque claro, un emprendedor no tiene tantos recursos para ir probando. Necesita tener una idea que dé en el clavo, ¿no? Hay mucha publicidad hoy por hoy en los medios de comunicación, sobre todo por personajes muy importantes de los negocios como son Sam Altman, Denis Hassabis, Darío Amodei y bueno, obviamente Elon Musk, que es muy famoso y que ellos hacen publicidad diciendo que las IA son más inteligentes que los humanos y que son el futuro y que tienen un montón de beneficios para la sociedad. Obviamente lo hacen porque ellos salen beneficiados, son los principales beneficiados porque tienen millones de euros invertidos en negocios relacionados con IA. Lo que hace la IA es dar ideas que se le da a miles de personas. Entonces un emprendedor piensa que tiene una idea nueva, una idea original, pero en realidad está usando las mismas ideas que la IA le está dando a miles de personas. Esto lo que genera es que el emprendedor deje de desarrollar su propia capacidad creativa y la esté delegando cada vez más en las IA. Hola, soy Rodrigo Conde, un emprendedor con 4 años de experiencia vendiendo en Amazon y quiero enseñarte todo lo que sé. En este quinto podcast quiero hablar de un tema que está de moda, pero que también es muy relevante de cara al futuro: la inteligencia artificial. Es un tema sumamente interesante del que podemos hablar durante horas, pero yo me quiero focalizar en la aplicación de la IA a los negocios, específicamente a los negocios de los emprendedores. No es lo mismo el uso que pueden hacer las grandes corporaciones, las grandes empresas de esta IA, que el que pueda hacer un emprendedor con recursos económicos limitados. Voy a ir directamente al enunciado de mi hipótesis. La creatividad humana le gana a las IA. Esta afirmación es polémica porque va en contra de la narrativa actual que nos dice que las IA aportan un montón de herramientas beneficiosas para los emprendedores, sobre todo en la creación de ideas y en el aumento de su productividad. Algo que para mí es bastante cuestionable, que para mí es bastante relativo, pero bueno, es lo que se dice hoy por hoy, es lo que el marketing está diciendo. Tengo que decir que la idea de que la creatividad humana le gana a la IA está íntimamente vinculado con la teoría del pensamiento lateral, que es una teoría desarrollada por el psicólogo y médico maltés Edward de Bono, y que bueno, es una teoría bastante amplia y compleja que la voy a ir desmenuzando más adelante, pero que a priori se puede definir como una técnica para la resolución de problemas buscando soluciones innovadoras que generen un cambio de perspectiva y un cuestionamiento al conocimiento convencional, ¿no? Esto es fundamental, esta teoría, porque digamos, pone de manifiesto la capacidad que tiene la creatividad humana para romper con la lógica tradicional, ¿no? Esa lógica lineal que ordena la realidad mediante conjuntos bien claros, ¿no? Con relaciones bien definidas. Mediante la creatividad, un emprendedor puede lograr crear ideas, realmente ideas nuevas, novedosas, y también generar soluciones que aporten valor. Porque claro, un emprendedor no tiene tantos recursos para ir probando. Necesita tener una idea que dé en el clavo, ¿no? Y que logre lo que se dice acciones con un ROI alto. El ROI quiere decir el retorno del beneficio de retorno a la inversión. Entonces, si un emprendedor no tiene estas acciones, estas inversiones con un ROI alto, es muy probable que fracase. Por eso es importante que un emprendedor haga uso de su creatividad para lograr estas acciones beneficiosas. En un futuro podcast hablaré de las desventajas de la IA. Es algo que voy a desarrollar en profundidad. Pero les voy a hacer un spoiler, y es que esa supuesta ventaja de la IA en el ahorro de tiempo y el aumento de la productividad es bastante relativa. A mí lo que me ha pasado es que las IA, varias IA que utilizo, tienen errores.
Y eso le ha pasado a varias personas. Entonces después lo que hay que hacer es perder tiempo buscando solucionar esos errores manualmente, ¿no? Es algo que es bastante molesto. Pero a mí lo que me preocupa más, aparte de esos errores que tiene, es que lo que hace la IA es dar ideas que se le da a miles de personas. Entonces un emprendedor piensa que tiene una idea nueva, una idea original, pero en realidad está usando las mismas ideas que la IA le está dando a miles de personas. Esto lo que genera es que el emprendedor deje de desarrollar su propia capacidad creativa y la esté delegando cada vez más en las IA. Lo que hace una IA es, en cierta manera, fomentar la holgazanería, porque lo que hace un emprendedor es hacer un trabajo en forma rápida, pero también en forma mediocre, ¿sí? Porque es un trabajo, bueno, un poco mal hecho y uno lo publica y se queda tranquilo, pero la verdad es que tiene poca calidad. Lo que hace la IA es unificar y achatar las ideas y los criterios, ¿sí? Y lo que hace, que es bastante peligroso, es reducir el pensamiento crítico, porque muchas personas creen que porque lo dice la IA es la verdad. Eso puede tener consecuencias graves a futuro, no solamente para un emprendedor, sino para la sociedad en general. Un emprendedor, cuando usa tantas IA, lo que hace justamente es dejar de desarrollar su propia creatividad y su inspiración, y lo peor es que deja de utilizar su intuición, sino que se guía solamente por los consejos que le dan las IA y cree que la verdad la tiene la IA. A mí me ha pasado de utilizar la IA para buscar una frase que la tengo más o menos clara y quizás no sé bien cómo es la cita textual, y cuando la pongo me dice que es de un autor y a mí me genera desconfianza, la busco por Google y resulta que esa frase la dijo otro autor. Entonces, si yo no cuestionara ese conocimiento, esa información que me da la IA, hubiese hecho, digamos, un trabajo mal citado, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que un emprendedor utilice las IA, pero que siempre busque su propia creatividad, ¿no? Porque si no es creativo y no busca diferenciarse, va a quedar, digamos, perdido en esa maraña de emprendedores que tienen todas las mismas ideas. Y para un emprendedor es muy importante destacarse, tiene que desarrollar su marca personal para ser recordable. Porque si uno no es recordable, justamente se pierde en las búsquedas que hacen los usuarios y dicen, bueno, esto lo dice uno, lo dice otro, es lo mismo, ¿sí? Para un producto, para un asesor, para cualquier tipo de emprendimiento, siempre es importante ser original, ser diferente, y así uno puede ser recordable. Para darle más sustento a mi afirmación inicial de que la creatividad humana supera a la IA, voy a citar al profesor Ramón López de Mántaras, que es un pionero en la inteligencia artificial en España, es una verdadera eminencia, ¿no? Y lo voy a citar, lo voy a leer para no decirlo con error. Él dice que la inteligencia artificial no son realmente inteligentes, ¿no? Dice, no aprenden en el sentido humano de lo que entendemos por aprender, ya que, contrariamente a nosotros, no aprenden de manera continua e incremental. No pueden relacionar lo nuevo que aprendieron con lo aprendido anteriormente. Apenas tienen capacidad de generalizar y de razonar. Hacen poco más de lo que en inglés se conoce como road learning, o sea, el aprendizaje del camino. ¿Qué es el road learning? Son habilidades a través de la repetición y la memorización de rutas o caminos específicos sin comprender el entorno de manera general. Para Mántaras, la IA no es ni inteligente ni artificial. ¿Por qué no es artificial? Porque en realidad él dice que hay un equipo de científicos y de ingenieros que está detrás y que se encarga de hacer el etiquetado de datos. El etiquetado de datos es fundamental justamente para que la IA pueda relacionar lo que se le pregunta, ¿no? Mántaras dice que el éxito que tiene la IA se debe justamente a su interfaz sencilla, ¿no? A que es mediante un chat. Entonces da la sensación a los usuarios de que está como hablando con un androide. Eso es como un éxito, ¿no? Que le genera a la gente, ¿no? Como una cosa de fascinación, porque claro, piensa que está como hablando con un androide. Pero no es más que un programa que está
poniendo al alcance del usuario la información que solicita, digamos, en forma relacional. Hay mucha publicidad hoy por hoy en los medios de comunicación, sobre todo por personajes muy importantes de los negocios, como son Sam Altman, Denis Hassabis, Darío Amodei y, bueno, obviamente Elon Musk, que es muy famoso y que ellos hacen publicidad diciendo que las IA son más inteligentes que los humanos y que son el futuro y que tienen un montón de beneficios para la sociedad. Obviamente lo hacen porque ellos salen beneficiados, son los principales beneficiados porque tienen millones de euros invertidos en negocios relacionados con IA. Entonces es obvio que ellos van a estar hablando bien de la IA. Para mí y para muchos, la IA son solamente herramientas digitales que tienen un acceso rápido a unas bases de datos inmensas, ¿no? A una información ingente, y que sí que tienen la capacidad para poder vincular esa información y poder relacionarlo y justamente responder a las inquietudes que tienen los usuarios. Eso sí que es un éxito y esa sí que es una capacidad que tienen las IA. Pero no son ni inteligentes ni son creativas. Un emprendedor en particular no puede depender de la creación de ideas a través de una IA. No tiene que utilizar una sola IA para hacer sus trabajos. Tiene que recurrir a las diferentes IA que existen, ¿no? Como ChatGPT, Perplexity, Grok. Bueno, Gemini no, porque Gemini es muy simple, muy superficial. La verdad que no la recomiendo. Además tiene bastantes errores. Lo que tiene que hacer un emprendedor es utilizar estas IA como si fuesen sus consejeros personales, ¿no? Y pedir asesoría, pedir opinión. Y uno tiene que contrastar la información que le dan en diferentes IA para justamente comprobar que la información sea fidedigna, ¿no es cierto? Que sea real. Hay que buscar en ChatGPT, comparar en Perplexity, comparar con Grok, y así uno ve, bueno, esta información está chequeada. No tiene que hacerle caso a la opinión de una sola IA y tampoco a todas las IA en general. Tiene que utilizarla como una opinión que te da, una información, y luego uno tiene que crear su propio criterio, ¿no? Nunca hay que oír la voz de una IA por completo. Hay que utilizarlo como para un aporte de ideas. Siempre hay que desarrollar nuestro criterio propio y crear una idea propia. Volvamos al concepto de pensamiento lateral de Edward de Bono. Yo lo estudié en el 2003 cuando cursaba la licenciatura de periodismo en la Facultad de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, y la verdad que cuando leí el libro Pensamiento lateral es como que me impactó. Todavía hasta el día de hoy sigo utilizando cosas que aprendí en ese libro. A mí me parece sumamente interesante lo que aporta de Bono, porque lo que hace es darnos ideas para poder justamente superar los desafíos que existen, ¿no? Y la única forma para él es rompiendo un poco con el pensamiento lógico. Él habla de la ruptura de patrones y la superación de los sesgos cognitivos que tenemos todos, ¿no? Habla de romper con los esquemas mentales. Él explica una serie de procesos necesarios para poder llegar a este pensamiento lateral. Uno es comprobar las suposiciones, ¿no? Justamente identificar las premisas o los sesgos que tenemos y poder identificarlos para decir, bueno, este es el punto de partida. 2, habla de formular las preguntas adecuadas, ¿no? Que hay que hacerlo desde diferentes ópticas, aunque parezcan ridículas o parezcan irracionales. Él dice que eso aporta un punto de partida para tener ideas nuevas. Después, el tercer paso es ofrecer perspectivas variadas, justamente desde esos puntos de partida, de esas ópticas diferentes, aportar soluciones posibles, ¿sí? Y después el punto 4, que es el fundamental, el final, que es aplicar una lógica creativa a la solución de un problema, ¿sí? Y él dice que hay que hacerlo, aunque el punto de partida sea irracional o ridículo, siempre hay que llegar a una respuesta lógica y racional, pero hay que hacerlo a través de un paradigma no convencional. Él no habla de una solución irracional, sino habla de una nueva racionalidad a través de la ruptura de esos esquemas mentales que uno tiene. Esto yo lo vinculo con lo que es la filosofía Zen, porque bueno, he leído muchos libros de cuentos zen, donde hay parábolas, donde bueno, el maestro
va haciendo que el discípulo, mediante diferentes acciones novedosas, logre romper con sus esquemas mentales y logre llegar a una solución, a ese momento de iluminación, ¿no? El clic zen, lo logre a través de un proceso no racional, sino a través de algo espontáneo, algo intuitivo, ¿no? Y esto de Bono lo destaca bastante, llegar a una idea racional a través de una aplicación intuitiva, ¿no? Y algo espontáneo. Él dice que el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento tradicional es lineal, es A más B más C, que lo que se hace es evaluar, buscar ideas y después editar esas ideas, ¿sí? Esta es la forma típica en que pensamos. Pero él dice que justamente para llegar a este pensamiento lateral es muy importante un poco romper con esa concentración que uno hace cuando tiene un problema. Por ejemplo, uno está analizando algo, quiere buscar una solución, no lo logra, lo analiza el tema en profundidad y después uno se cansa y dice, me voy a dormir porque no puedo más. Al otro día nos levantamos, tomamos el desayuno, jugamos al pádel y después cuando nos estamos bañando, en ese momento surge la idea, ¿sí? La idea que estuvimos pensando antes y que no se nos ocurría. ¿Qué es lo que sucede? Es que justamente el cerebro, cuando está muy enfocado en algo, es como que se traba, ¿no? Y cuando uno se olvida del tema por un momento, nuestro cerebro sigue funcionando en forma subconsciente y sigue trabajando en ese problema, pero sin la presión de encontrar el resultado ya. Entonces esa relajación que hace mentalmente es lo que permite al cerebro encontrar esa idea que soluciona el problema. Alguien que hacía mucho eso era Steve Jobs, que le encantaba salir a caminar, ¿no? para pensar o para relajar la cabeza. Entonces él después decía que él no podía decir que las ideas fuesen suyas porque simplemente le llegaban. Entonces, claro, él decía, esto me llega. Esta es la famosa intuición, no sé si son mías. Eso es muy interesante, ¿no? También se puede vincular con el mito de Newton, de cómo descubrió la gravedad, que él estaba sentado abajo de un árbol de manzano y se le cayó la manzana en la cabeza y clic, se le ocurrió la teoría de la gravedad. Esto puede ser verdad o mentira, pero habla de que justamente la mente necesita un poco relajarse para poder encontrar en forma alternativa esa idea en que cuando uno trabaja mucho en algo no se te ocurre porque los métodos tradicionales, lógicos, llega un punto en que se saturan. Por eso es tan importante para mí el tema de la inspiración, ¿no? El tema de la intuición, encontrar de una forma alternativa esa idea racional. ¿Sí? Lo que es Edward de Bono aporta mucho en este sentido porque permite llegar a una idea racional a través de un camino alternativo, algo que es fundamental para un emprendedor. Voy a dar ejemplos de pensamiento lateral aplicado a los negocios para que se entienda mejor esta técnica de Edward de Bono. Caso 1, un restaurante de comida rápida que tiene poca afluencia de clientes a la media mañana y a la media tarde, lo que se dice las horas valle. El enfoque convencional que propondría, ofrecer descuentos en esas horas. Y el pensamiento lateral que ofreció, que se le ocurrió, mediante la técnica PO, técnica de provocación, creada por Edward de Bono, es una idea absurda. Un restaurante que no ofrece comida. ¿Qué hicieron? Ofrecieron un espacio de coworking para freelancers y estudiantes para que tengan en esas horas específicas, tengan café gratis, wifi gratis y solamente paguen por el tiempo que están ahí. Entonces de esa forma el restaurante desarrolló un nuevo negocio alternativo que le da ingresos en los momentos que no tenía ingresos por la venta de comida. Caso 2. Una librería independiente que tiene que hacer frente a la competencia cada vez mayor de Amazon y la venta de libros por Amazon. El planteo convencional, ¿qué sería? Ofrecer descuentos en sus libros y aumentar su catálogo online. ¿Qué se le ocurrió al pensamiento lateral? Transformar su librería en un centro cultural para ofrecer club de lecturas, eventos con talleres o eventos musicales. Y de esa forma generaron ingresos por la venta de entradas a estas actividades y también generaron más afluencia de público para que le comprara sus libros. ¿Sí? Esto es una propuesta del pensamiento lateral. Caso 3.
una envasadora de latas de gaseosa que tiene un problema, que las latas vacías se atascan en su línea de producción y genera un montón de inconvenientes. El planteo convencional sería destinar 1 o 2 empleados para que se encarguen de quitar estas latas vacías. ¿Qué se le ocurrió al pensamiento lateral? Utilizar un ventilador para que tire aire hacia la línea de producción, y de esa forma las latas vacías se caen y solo quedan las latas que tienen contenido. Es una solución barata, simple, que le permitió a esta empresa ahorrar dinero y solucionar el problema. Caso 4, un caso famoso, que es que los circos en un momento ya tenían altos costos por el mantenimiento de los animales y cada vez iba menos gente a los circos. ¿Y qué es lo que hubiese ocurrido en ese momento? Bueno, se podría haber planteado bajar los precios de las entradas para que vaya más gente, que de hecho fueron medidas que utilizaron varios circos y que no funcionaron. ¿Qué se le ocurrió al Circo du Soleil? Pensamiento lateral. Quitar los animales, ¿sí? Y transformar el circo en un espectáculo circense, teatral y artístico. Y además subió los precios de sus entradas. Entonces llegó a un público nuevo y bueno, ha sido un éxito que perdura hasta hoy, que cada vez gana más dinero. También el caso 5, que es un caso extra que quiero decir, es en el momento que estaba la competencia por el viaje a la Luna, que competía Estados Unidos con la Unión Soviética. Había un problema, que era que los bolígrafos no funcionaban en el espacio. Entonces a Estados Unidos se le ocurrió un proyecto para desarrollar un sistema que metiera presión en ese bolígrafo para que la tinta bajara. Lo pudieron hacer, pero le costó mucho tiempo y dinero. ¿Qué se les ocurrió a los soviéticos? Simplemente utilizar un lápiz de grafito muy sencillo que funciona exactamente igual que un bolígrafo especial que tanto gastó Estados Unidos, y ellos con nada, inversión cero, pudieron hacerlo y poder escribir en el espacio. Hasta aquí llega este quinto podcast en el cual ponderé la creatividad humana por sobre la IA. Otra vez voy en contra de la tendencia mayoritaria. En este caso voy en contra de todos esos que creen que las IA pueden tener ideas innovadoras, que pueden ser creativas. Yo creo que todo emprendedor tiene que desconfiar de este marketing tan masivo que hay, que defiende las IA y que dice que son creativas y que dice que son inteligentes. Yo creo que las IA nunca van a tener la creatividad que tiene un ser humano. Quizás en un futuro pueden llegar a ser inteligentes, eso está por verse. Hoy por hoy no lo son. Lo que realmente hacen las IA es poner en relación de forma lógica, que eso es muy valioso, ponen en relación de forma lógica una ingente cantidad de información que tienen en sus bases de datos. Pero no son realmente autónomas, porque para poder hacer eso hubo un trabajo bastante importante de ingenieros y científicos que se encargaron de etiquetar todos los datos para que justamente la IA tenga a disposición la información bien relacionada. Para mí es muy importante que un emprendedor aprenda a ser cada vez más creativo y que no dependa de estas IA. Tiene que desarrollar su pensamiento lateral para poder tener ideas innovadoras que le den más oportunidades de negocio. Y a su vez para poder destacarse y diferenciarse con respecto al resto en este mercado tan competitivo que existe hoy por hoy. Por eso es tan importante tener un pensamiento lateral para generar estas ideas disruptivas que nos permiten destacarnos y ser recordables. Eso es muy importante. Bueno, si te gustó este podcast, si te parece que aportó valor, sería genial que pongas me gusta, y la verdad que me interesaría mucho leer tu opinión sobre este tema tan interesante, y bueno, yo voy a responder esos comentarios y podemos hacer un poco de debate por ahí. Y bueno, como digo siempre, aún nos queda mucho por hacer, así que vamos para adelante.